Buenas tardes a todos. Nos presentamos, mi compañero Albano Tacconi, quien les habla Pedro Paulino. Y la presentación de hoy trata sobre el proyecto de ingeniería titulado Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Comercial de la instalación de una planta de pellet de base de cebada. La misma presentación consta de 6 capítulos, está estructurada en 6 capítulos, en donde el primero de ellos es un análisis de mercado, donde se describe brevemente el producto, su composición, sus ventajas, se analiza el mercado ganadero argentino y se hace un cálculo estimado de lo que sería la demanda potencial. En última instancia, se realiza un análisis estratégico y competitivo del proyecto. En el segundo capítulo, se hace un relevamiento de la producción cervecera en Argentina. Por un lado, se analiza lo que es la producción cervecera industrial y por otro lado, lo que es la producción cervecera artesanal, buscando de esta forma determinar cuál de las dos alternativas es la más factible para la obtención de la materia prima para el proyecto. En el tercer capítulo se realiza un estudio técnico describiendo el proceso de producción, las máquinas a utilizar, los tamaños y las capacidades. Se lleva adelante lo que es una macro y una micro localización, dando como resultado el lugar de emplazamiento del proyecto. Y por último, una vez seleccionado el lugar, se lleva adelante lo que es el layout con la disposición de equipo y los espacios necesarios. En el cuarto capítulo se trata todo lo referente a higiene y seguridad, tanto dentro de la planta como en lo que son las oficinas. Se analizan aspectos como protección contra incendios, protección contra ruido y vibraciones, iluminación y un apartado específico a lo que es eficiencia energética. En el quinto capítulo se analiza la evaluación del proyecto de inversión, se hace una proyección de las ventas y de los ingresos, una estimación de los costos, luego se realiza el estado de resultados, el flujo de caja y los indicadores, y por último un análisis de sensibilidad para evaluar el comportamiento del proyecto frente a variaciones en las diferentes variables. Y por último, como cierre, una conclusión final de acuerdo a los resultados obtenidos. Comenzando con lo que es el análisis de mercado, empezamos haciendo una breve descripción del producto. Para esto es importante saber dónde y cómo obtenemos el producto, y por ello hacemos una descripción de lo que es el proceso de producción de la cerveza. Consta básicamente de 6 pasos, en donde el primero de ellos es el malteado, sigue la molienda y la maceración, la cocción, la fermentación, la maduración y por último el embotellamiento. Una vez concluido el paso 2, que es la molienda y la maceración, vamos a obtener dos productos distintos. Por un lado, un mosto dulce, que va a ser el que sigue el proceso de producción para luego convertirse en cerveza, y por otro lado, un bagazo de cebada, el cual en este tipo de proceso es considerado un desecho. Según un informe del INTA, realizado por el INTA de Bariloche, el bagazo de cebada es un producto rico en proteína, rico en fibra, tiene un contenido de energía metabolizable de 2,86 megacalorías por kilogramo y presenta baja degradabilidad efectiva de la proteína con una velocidad promedio del 7% por hora. De acuerdo a la conclusión a la que llegan los especialistas que realizaron el informe, ellos concluyen de que este producto es apto y efectivo para consumo animal. Por lo tanto, analizando lo que sería el bagazo de cebada húmedo, recién salido del macerador, y comparándolo con lo que sería el bagazo de cebada peletizado, que es el producto que nosotros comercializamos, tenemos la siguiente diferencia. Por un lado, el bagazo húmedo sin peletizar presenta una humedad elevada de un 70%, en tanto que una densidad aparente de 130 kilogramos por metro cúbico. En lo que respecta al bagazo peletizado, el mismo presenta una humedad de un 4% y una densidad aparente mucho mayor de 320 kilogramos por metro cúbico. Es importante destacar en este punto que ambos presentan propiedades químicas y nutricionales similares. No hay grandes variaciones entre lo que es el bagazo húmedo y el bagazo peletizado. Lo que sí tenemos son unas ciertas ventajas, como ser que se mejora el almacenamiento, se mejora el transporte, se disminuye el desperdicio, y al contener menor cantidad de humedad, este presenta un ciclo de vida más elevado, dado que el bagazo húmedo presenta un ciclo de vida demasiado corto al descomponerse rápidamente. Pasando a lo que sería el mercado ganadero argentino, comenzamos haciendo un análisis de la composición del PBI.
Vemos que el 7% corresponde al ítem de agricultura, ganadería, caza y savicultura, ubicándose por detrás de lo que sería industria manufacturera y comercio minorista y mayorista. Si desagregamos ese 7%, vemos que el 24% es lo que corresponde al mercado ganadero. El mercado ganadero se compone de los mercados vacuno, ovino y porcino, y en este punto del proyecto nosotros decidimos centrar la atención únicamente en el mercado vacuno, dado que en tamaño es mucho más superior a lo que son los otros dos mercados. A continuación hicimos un análisis de la evolución de las existencias entre el año 2003 y 2018, de acuerdo a los datos del SENASA, donde la cantidad total de vacunos en el año 2018 fue aproximadamente 54 millones. Las mismas se encuentran distribuidas por distintas regiones, en donde la región pampeana es la que encabeza la lista, en donde las provincias de Buenos Aires y Santa Fe son las principales, concentrando un 35 y un 11% del total de las existencias. En base a las existencias mencionadas, se hizo un cálculo de la demanda potencial de pellet, y para ello tuvimos en cuenta una serie de consideraciones. En primer lugar, es que un bovino come por día aproximadamente 8 kilos de materia seca. Esto aproximado es un promedio, dado que el consumo por día del animal depende en gran medida del peso que tenga. La segunda consideración es que un kilo de pellet es igual a un kilo de materia seca. Esto es debido al bajo contenido de humedad que presentan los pellets. Y la tercera y última consideración es que en las dietas ganaderas se recomienda alimentar al ganado con hasta un 60% de materia seca aportada por forrajes, y de ese 60% el 1% es demandado al pellet. En base a estas consideraciones y a las existencias antes mencionadas, llegamos a la conclusión y de acuerdo al cálculo de una demanda potencial de 950.000 toneladas anuales en Argentina. A continuación, mi compañero seguirá con el análisis estratégico y competitivo. Bueno, buenas tardes a todos. Voy con el último capítulo del análisis de mercado, que es análisis estratégico y competitivo. Análisis en el cual evaluamos el entorno del proyecto, los participantes involucrados y la competencia potencial. Para ello realizamos dos tipos de análisis, el análisis FODA y el análisis de fuerza de aporte. El análisis FODA es un análisis que ahonda en las características internas, buscando fortalezas y debilidades del proyecto, y busca las características externas, o sea, oportunidades y amenazas. Respecto a las fortalezas, ¿qué podemos decir? Que la primera es que la materia prima actualmente se considera un desecho. La segunda es que, que tenemos baja necesidad de mano de obra en el proceso productivo, así como también la simplicidad del mismo, y tiene bajos costos de mantenimiento. Como debilidad tenemos la inversión inicial elevada, el alto consumo de energía para secar el bagazo y los altos costos logísticos debido a la gran cantidad de humedad que tiene el bagazo para transportarlo. Respecto a oportunidades, podemos tener el proyecto de ley para regularizar la disposición final de bagazo, la necesidad de la cervecería de dependerse del mismo y el aumento sostenido de la producción cervecera. Como amenazas tenemos la crisis energética del país, la alta competitividad con las empresas productoras de alimento para ganado, y la última amenaza sería la integración vertical de las productoras cerveceras. Respecto a la fuerza de aporte, que conocemos que son 5, la primera de ellas es el poder de negociación con los clientes. ¿Qué podemos decir? Los clientes son diversos y son muchos, es por eso que no tienen tanta fuerza, pero tenemos que tener en cuenta que al ver gran variedad de productos sustitutos debemos mantener siempre precios competitivos. El poder de negociación con los proveedores. Al tener un único proveedor de materia prima y de energía, tenemos que adecuarnos a todo lo que nos pidan ellos. Es por eso que dependemos muchos de ellos dos. Amenaza a nuevos competidores. Yo creo que a medida que nuevos emprendedores descubran el desperdicio de este bagazo, van a ir realizando distintos emprendimientos. Este tipo de emprendimiento, de proyecto que realizamos nosotros, tiene una barrera que es la inversión inicial elevada. Amenaza a productos sustitutos. Sabemos que productos sustitutos para la alimentación ganadera hay muchos, y el productor siempre se decide por lo que tiene mayor disponibilidad. Ahí nosotros tenemos una ventaja, ya que al usar un desecho de otro proceso productivo, podemos conseguir un precio más bajo para vender. Rivalidad entre los competidores. Hoy por hoy en Argentina existen
3 empresas que comercializan el bagazo, pero lo comercializan de forma húmeda. Esto tiene una cierta desventaja, que como dijo Pedro, es la descomposición rápida del misma y los altos costos logísticos para realizar el transporte. Con esto damos por terminado el análisis de mercado y pasamos a lo que es el relevamiento de la producción cervecera en Argentina. En este capítulo buscamos ver la cantidad y la factibilidad de conseguir la materia prima, o sea, el bagazo, en Argentina, y lo desarmamos en dos partes, lo que es la parte artesanal y la parte industrial. Comenzando con la parte de producción artesanal, podemos comentar que al empezar a averiguar sobre la misma, tuvimos una serie de inconvenientes. El primero de ellos es los pocos datos que existen de organismos gubernamentales, oficiales o no, respecto a la producción cervecera argentina. Los datos son muy viejos y es antes del auge de la cervecería artesanal. Luego, los principales polos cerveceros, como se lo conoce, las 4 ciudades argentinas, conocidas como Mar del Plata, Villa General Belgrano, Bariloche, y en cuarto lugar posicionamos a Rosario, están muy alejadas y los altos costos logísticos no permiten unir el bagazo generado por las 4 ciudades en un punto en común. Por eso vamos a realizar el análisis y relevamiento de la producción cervecera en Rosario, el cual lo hicimos mediante una encuesta a todos los productores que encontramos, tanto en Rosario como alrededor. Para ello utilizamos redes sociales, WhatsApp, mail y nos conectamos con las cámaras rosarinas de cerveceros. Lo que podemos decir es que en Rosario hay 44 empresas entre pequeñas y medianas, distribuidas como lo muestra el mapa. Se encuentran en Rosario, Villa Gobernador Galvez, Arroyo Seco y Granadero Baigorria. La producción semanal de ellas es de 133.032 litros por semana. Esto es un promedio entre lo que es temporada baja, invierno, y temporada alta, el verano. También tenemos que tener en cuenta que 16 fábricas de las 44 elaboran el 80% del total. Nosotros, teniendo 130.000 litros por semana, estaríamos generando 45.500 kilogramos de bagazo. Pero el recolectado no sería el total, debido a que en la encuesta uno de los puntos era si estaba interesado en dar o comercializar el bagazo, y el 15% contestó que no o que ya hacía algo con el mismo. Es por eso que el bagazo recolectado en la ciudad será de 39 toneladas por semana, y el bagazo, una vez secado, listo para entrar a la peletizadora, sería de 21 toneladas. Ahora pasamos a lo que es la parte de la producción industrial. El mercado industrial en Argentina se encuentra dividido, como vemos en el gráfico, el 72% pertenece al grupo belga-brasilero IBEV, el 25% en rojo pertenece a la empresa de capitales chilenos, CSU, y el 3% es las empresas que están entre un gris, entre la producción artesanal y la industrial. Son los ejemplos de Barbarroja y Antares. La producción industrial, empezamos con IBEV, que tiene 5 plantas en Argentina: Mendoza, Tucumán, Corrientes, Quilmes y Zárate, produciendo 15.992.000 hectolitros por año. La empresa CESO Argentina también tiene 5 plantas en Cuyen, Salta, Ciudadela, Santa Fe y Luján, produciendo 5 millones de hectolitros por año. Bueno, una vez que realizamos el relevamiento, llegamos a una serie de conclusiones. La primera de ellas es que el bagazo generado en la ciudad de Rosario es escaso para los fines del proyecto. Es por eso que ahí surge una nueva idea, que es juntar el bagazo generado en la ciudad de Rosario con alguna de las plantas industriales más cercanas a la ciudad, entiéndase Zárate o Santa Fe. Debido a los costos logísticos, esto se hace imposible. Es por eso que descartamos la producción artesanal y trabajaremos solo con la industrial. A la hora de comunicarnos con las empresas, no obtuvimos respuesta por parte de la cervecería CSU. Es por eso que nos manejaremos siempre con las plantas del grupo cervecero IBEV. A continuación, Pedro empieza con el estudio técnico. Muy bien. En lo que respecta al capítulo 3, al estudio técnico, comenzamos haciendo una breve descripción del proceso productivo. El mismo se puede ver a continuación en el flujograma. Es un proceso relativamente simple, que comienza con la recepción del bagazo y su almacenamiento en los hilos. Desde los hilos se abastece lo que es el tornillo deshidratador. El mismo va comprimiendo progresivamente el bagazo, logrando la eliminación de entre un 20 y un 30% del agua contenida. Concluida esta operación, el bagazo se deposita dentro de lo que es un secador rotativo de 3 tambores, en donde al entrar en contacto el aire caliente con el bagazo húmedo, se logra la eliminación de entre un 17 y un 20% de la humedad que todavía contiene el mismo. Concluido este punto, si la humedad está aproximadamente en un 20%,
se procede a la operación de molienda, en donde un molino martillo muele las partículas de bagazo en tamaño de aproximadamente 3 milímetros. Luego de esto se procede al peletizado propiamente dicho, en donde la presión que un rodillo ejerce sobre la matriz logra la aglomeración de las partículas y le da la forma al pellet. Una vez que el pellet está conformado, el mismo tiene una temperatura aproximada de 85 grados centígrados, por lo que almacenarlo en estas condiciones no es factible. Por lo tanto, contamos con una torre de enfriado en donde los pellets se depositan por el extremo superior y son expulsados con una temperatura de 3 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. En este punto la humedad del pellet es de 4%, el mismo es almacenado en los silos para su posterior carga de granel. En caso de que la humedad sea superior, se lo deja el tiempo necesario aireando hasta que la humedad sea del 4%. Una vez que se llega a ese valor, se procede al almacenaje. Una vez descrito el proceso, pasamos a lo que es la definición del tamaño o de la capacidad que tendrá la planta productiva. Para hacer esta definición tuvimos en cuenta una serie de factores que de algún modo u otro limitan el tamaño. Estos factores son la materia prima y los insumos, la capacidad financiera y de gestión, la tecnología disponible, la competencia y por último la demanda. En el caso puntual de nuestro proyecto, la máxima restricción que tenemos es la disponibilidad de materia prima. Por eso decidimos fijar la capacidad de la planta en función de un mínimo de materia prima que nos permita que las máquinas no queden sobredimensionadas. Por eso para esta primera parte del proceso decidimos comenzar con una capacidad de 2 toneladas por hora de lo que sería la planta productiva. Una vez definido el tamaño, realizamos la localización de la planta. Comenzamos con una macro localización. Como anteriormente dijo mi compañero, solo tuvimos en cuenta lo que son las empresas de la compañía A, B y B, ya que de la parte de CSU no tuvimos respuesta ante las consultas. Tuvimos en cuenta lo que son 2 factores, la cantidad de bovinos y la cercanía con los clientes, y una vez que comparamos las diferentes plantas de acuerdo a los 2 factores analizados, nos definimos por la elección de lo que sería la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Una vez definida la macrolocalización, llevamos adelante una microlocalización dentro de lo que es la ciudad de Zárate. Tuvimos en cuenta las siguientes consideraciones. La primera es que la superficie cubierta debe ser de 1000 metros cuadrados o superior. Esto es así dado que sería el espacio necesario para almacenar, por un lado, lo que es la planta productiva con sus máquinas, los espacios necesarios para el movimiento humano y de la mercadería, y por otro lado, el espacio para las oficinas y los sanitarios. La segunda consideración es que lo ideal sería que la planta se instale en las adyacencias de la planta productora de cerveza. De esta forma estaríamos optimizando los traslados y reduciendo en gran medida lo que son los costos logísticos. Esta opción al momento de realizar el proyecto no estaba disponible, así que por lo tanto se seleccionaron 3 alternativas dentro de la ciudad de Zárate. Para elegir cuál de estas 3 alternativas era la más conveniente, aplicamos lo que es el método de Brough-Dixon, el cual tiene en cuenta factores objetivos, críticos y factores subjetivos, y una vez aplicado el método obtuvimos que la alternativa A era la mejor alternativa de las 3. Es un galpón ubicado en Avenida Antártida y calle 52 de la ciudad de Zárate, presenta una superficie cubierta de 1100 metros cuadrados, un frente de 25 metros y un fondo de 44 metros. Una vez realizado el emplazamiento del proyecto, llevamos adelante el layout de planta. Bueno, el layout de planta lo realizamos teniendo en cuenta las restricciones del inmueble seleccionado. A continuación mostramos el mismo. La disposición es una disposición en L. No creímos que sea conveniente realizar un método de diseño de cruces, algo por el estilo, debido al poco espacio y también a la poca cantidad de máquinas. Entonces, la disposición de máquinas será conforme avanza el flujo de material. Podemos decir que en el layout de la parte inferior vemos que del número 1 al 5 tenemos lo que es sala de reuniones, oficinas, sanitario y sala de espera. Luego en el punto 6 tenemos el almacén de materia prima, donde se depositará el bagazo. Luego en el punto 7 comienza lo que es el proceso productivo en sí, terminando en el punto número 13, donde están los hilos que almacenan el producto terminado.
En el punto número 14 está el tanque de combustible que abastece el secador de bagazo, o sea, el punto número 8. La disposición en él nos brinda cierto tipo de ventajas, como son la reducción de existencia de proceso, la reducción del manipuleo de la materia prima. Ahora vamos a ver cómo realizamos el abastecimiento. Para traer el bagazo desde la planta hacia nuestra planta productora, adquirimos un camión Mercedes-Benz Atego 1725 o similar y una batea Maldonado 2+1 con volumen de carga de 40 metros cúbicos. El tener 40 metros cúbicos de volumen nos permite una capacidad de carga de 5.200 kilogramos. Esto viene sujeto a la densidad aparente del bagazo húmedo. Realizamos 6 viajes por día, recolectando 31.200 kilogramos de bagazo. La cantidad de viajes está sujeta a la capacidad productiva. No vamos a traer de más ni de menos. Consumo de combustible diario es de 32 litros por día. Bueno, este es el capítulo número 4, que es higiene y seguridad, el cual consta de 4 capítulos: protección contra incendio, iluminación, protección contra ruido y vibraciones y eficiencia energética. Para la presentación ahondaremos solo en los capítulos 1 y 2, el 3 y 4 se desarrolla bien y largo en el escrito. Protección contra incendios. Para protección contra incendios calculamos la carga de fuego de los distintos sectores, teniendo en cuenta los distintos tipos de fuego y teniendo en cuenta que en toda la planta existe el fuego clase C, o sea, el fuego con riesgo eléctrico. Una vez calculada la carga de fuego, vamos a calcular el potencial extintor, o sea, la cantidad de extintores que necesitamos por área. Para almacén de materia prima necesitaremos 4 de 100 kilogramos. Para producción necesitaremos 4 de 5 kilogramos. Para almacén de productos terminados necesitaremos 7 de 100 kilogramos. Y para oficinas necesitaremos 1 de 2,5. Todos ellos son de polvo ABC, abarcando las 3 posibilidades de fuego que se encuentran en el proyecto. Así también, en el proyecto escrito, desarrollamos lo que es nichos hidrantes, señalización del mismo y sistema de detección automático de incendios. Elegimos uno del tipo iónico de humo. Respecto a la iluminación, hemos realizado el cálculo de las luminarias necesarias para que haya una iluminación mínima requerida, la cual la hicimos por el método de lumens. Para producción colocaremos 15 luminarias LED de 155 watts, dispuestas como se ve en el plano de la derecha. En oficinas colocaremos 8 de 18 watts. Y respecto al apartado que nombramos al principio, que es eficiencia energética, vamos a comentar que tanto la luminaria de producción de oficinas como las PCs de oficinas están abastecidas por 2 paneles solares colocados en las adyacencias de nuestro inmueble. También colocamos 2 paneles solares para tener 2 termotanques con paneles solares para tener agua caliente sin necesidad de gas. Por último, en el último capítulo antes de la conclusión, Pedro desarrollará la evaluación del proyecto de inversión. Muy bien. Una vez analizados los capítulos y los aspectos anteriores, es importante también centrar la atención del proyecto en lo que es los aspectos financieros, buscando de esta forma confirmar la hipótesis de que el proyecto es rentable y sustentable en el tiempo. Para ello comenzamos realizando una proyección de la venta y de los ingresos, realizamos una estimación de los costos y los gastos, y también tuvimos en cuenta lo que son las depreciaciones de los equipos. En base a estos datos, realizamos los estados de resultados, los flujos de caja y los indicadores, y por último los análisis de sensibilidad de las variables más representativas. Todos estos análisis fueron realizados para un total de 10 periodos, cada uno de un año calendario, y en ningún cálculo se tuvo en cuenta la inflación. A continuación podemos ver el estado de resultados para los primeros 10 periodos de la empresa. El mismo es un reporte financiero que muestra de forma detallada los ingresos y los egresos. Se basa en el principio de lo devengado, o sea que los ingresos y egresos están colocados en el momento en que se producen, independientemente de cuándo se hagan efectivo, y podemos ver por cada periodo si la empresa obtuvo ganancias o obtuvo pérdida. En el caso de nuestro proyecto, vemos que a lo largo de los primeros 10 periodos la empresa presenta ganancias. Siguiente punto, realizamos el flujo de caja. El flujo de caja es un indicador de la liquidez que presenta la empresa. Se muestra de forma detallada los flujos de ingresos y los flujos de egresos. A diferencia de lo que es el estado de resultado, en este caso los ingresos y egresos
se colocan en el momento en que se hacen efectivos. Por eso lo que se mide es la liquidez. Podemos ver una inversión inicial de aproximadamente $400.000. El valor de desecho fue calculado en base al método económico, y para capital de trabajo se tuvieron en cuenta los primeros 3 meses de funcionamiento de la empresa. Una vez realizado el flujo de caja, realizamos los indicadores que permiten evaluar el proyecto. El primero de ellos es el valor actual neto o VAN, el cual mide el excedente resultante una vez que se obtiene la rentabilidad exigida y se recupera la inversión inicial. El VAN de nuestro proyecto es de $136.498. El segundo indicador calculado es la tasa interna de retorno, o TIR, la cual mide la rentabilidad como porcentaje. Esto significa que cuando nuestro VAN es mayor a 0, podemos exigirle al proyecto una ganancia superior a la tasa definida. Esa tasa que podemos exigirle es aquella cada que nuestro VAN sea igual a 0, y dicha tasa es lo que nosotros llamamos TIR. La TIR de nuestro proyecto es 21,68%. En tanto que el último indicador calculado es el periodo de recupero de la inversión, que como su nombre lo indica, mide en qué periodo estaríamos recuperando la inversión inicial puesta en el proyecto. En nuestro caso, recuperaríamos la inversión en el periodo número 5. Para concluir con lo que es la evaluación del proyecto de inversión, realizamos un análisis de sensibilidad. Tuvimos en cuenta las 4 variables más representativas en costos, que son la mano de obra, el combustible, la energía eléctrica y la materia prima. Y lo que se hace básicamente es ir aumentando progresivamente el valor de la variable mientras todas las demás se mantienen constantes. De esta forma se vuelven a calcular los flujos de caja, el VAN y la TIR. En el caso del costo de la mano de obra, podemos afrontar aumentos de hasta el 80% sin que el proyecto deje de ser rentable. En lo que respecta a la energía eléctrica, podemos afrontar aumentos de hasta el 60%. En el caso del combustible, podemos afrontar aumentos de hasta el 90%. Y en lo que respecta al costo de la materia prima, al igual que sucede con la energía eléctrica, podemos afrontar aumentos de hasta el 60%, nuevamente estos aumentos sin que el proyecto deje de ser rentable. Por último, las conclusiones finales. Bueno, gracias, Pedro. En base a los resultados obtenidos en el estudio financiero, podemos decir que la idea del proyecto es una clara posibilidad de negocio debido a los alentadores números del estudio económico. Si bien tuvimos en cuenta varios supuestos, también hicimos un análisis de sensibilidad en el cual variamos los componentes del costo y también fue bueno el resultado. Respecto al estudio técnico, podemos decir que el proceso productivo no presenta grandes dificultades y que la disponibilidad de las máquinas, la disponibilidad para conseguir las máquinas no es complicada. También no solo queremos quedarnos con lo que es el estudio económico, sino ver más allá de lo que es el proyecto. Por eso, cuando nosotros hablamos en análisis FODA, decíamos una oportunidad, las leyes que obliguen o que regulen la disposición final del bagazo. Encontramos, gracias al profesor Roberto Escoto, con el cual estuvimos hablando, la Ley Nacional número 25.612, Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicio, y el Decreto Provincial Santafesino 2151/14, Gestión de Residuos No Peligrosos Industriales o Actividades de Servicio, los cuales básicamente obligan a las empresas a llevar un registro de la cantidad mensual generada y le obligan a tener una disposición final adecuada de todos sus desechos. En este caso sería el bagazo. Entonces hay 3 posibilidades para ello: la eliminación, la reutilización y la valorización. La eliminación conlleva un costo, ya que la empresa productora de cerveza le estaría pagando a un tercero para que realice la disposición final. En cuanto a la reutilización y la valorización, queremos hacer conscientes a los productores de cerveza que aprovechar eficientemente esto que ahora consideran como un desecho le traerá en un futuro no muy largo consecuencias como si fuera ganancia económica y un menor impacto ambiental. También tenemos que decir que este proyecto, además, lo que practica reduce el impacto ambiental debido a que evita los gases de efecto invernadero producidos por la descomposición del bagazo. Es una práctica de la economía circular
Y por último, es una producción sustentable. Estos dos últimos puntos son debido a que estamos utilizando lo que es el desecho, lo que hoy consideran desecho varios productores de cerveza. Terminamos la presentación y abrimos espacio para preguntas si alguno tiene, o no sé si cortamos ahora.